Así que qué bueno que podamos confiar en el Señor y en esta hermosa mañana de domingo, ¿cómo se llama, no? Este domingo antes de Pascua, domingo de Ramos, que podamos estar en la casa del Señor y recordando también este tiempo tan especial que se viene, esta semana tan especial, porque hoy comenzamos a recordar la semana más importante de la historia, ¿no? Se recuerda entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una semana que en aquel entonces comenzó con aplausos de bienvenida, de personas gritando, las personas extendiendo sus mantos, sus ramas, por eso Domingo de Ramos, en la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, hosana, alegría, algarabía, por los milagros del Señor, en ese reconocimiento se decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero luego vemos también a Jesús llorando ese mismo día, porque bueno, sobre la ciudad de Jerusalén, porque él sabía algo que la multitud no entendía. Y es que ese camino que él estaba recorriendo no terminaba en un trono, sino que terminaba en una cruz. Aunque todo el mundo en ese instante gritaba hosana y le alababa, esas mismas personas una semana después gritarían, crucifícale. Y Jesús llora sobre Jerusalén. Él no solo entró a ese lugar para ser celebrado, reconocido, sino que entró a Jerusalén para ponerse en nuestro lugar. Y creo que es una hermosa oportunidad para que nosotros comencemos esta semana de Semana Santa reconociendo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, reconociendo el valor, el precio que se pagó por cada una de nuestras vidas. Nosotros cuando hablamos de la cruz, hablamos de amor, hablamos de compromiso, hablamos de entrega, pero hablamos también de un precio que se pagó por cada una de nuestras vidas. Hay una historia real que sucedió en el 2001, ¿se recuerdan? Allí lo que sucedió en las Torres Gemelas, en aquel 11 ¿no? de septiembre fue, donde fue algo terrible lo que pasó, que mientras cientos corrían para huir, para escapar de ese momento atroz, terrorífico que estaban viviendo, hubo un grupo de personas, hombres valientes, comprometidos, que en vez de correr empezaron a subir por las escaleras. Ellos eran los bomberos, los rescatistas. Antes de que las torres cayeran, ellos comenzaron a subir por el edificio. Uno de ellos fue Orio Palmer. Dice que este hombre logró llegar hasta el piso 78 de esas torres que eran inmensas. Y cuando llegó a ese lugar, dio aviso desde ese lugar por radio que todavía había gente con vida. Y él le dijo, todavía se puede salvar a algunos. Pero minutos después, las torres cayeron, las torres colapsaron, esa torre colapsó y ese hombre, Palmer, murió allí en ese lugar. Años más tarde, algunos sobrevivientes contaron lo que vivieron ese momento y uno de ellos dijo algo que quedó grabado en las personas que los escucharon. Y él dijo, yo estoy vivo porque alguien decidió subir cuando todos bajaban. Estoy vivo porque alguien pagó el precio. Ahora pensemos esto por algún momento en nuestra vida, porque es importante, es relevante que en nuestras vidas nosotros más en este tiempo podamos detenernos por un instante y poder reflexionar, meditar en lo que significa esta semana, en el precio que se pagó por cada una de nuestras vidas. Es muy importante. Muy bien, este hombre arriesgó su vida y la perdió para que otros vivan. Y hay personas hoy en día que todavía recuerdan, ¿no?, la valentía, ese precio que se pagó, lo que costó aún sus propias vidas, que pueden disfrutar con sus familias, tener hijos que quizás en ese entonces no lo tenían. Y ahora recuerdan que alguien pagó el precio por ellos. Pero cuando nosotros observamos la cruz, cuando nosotros miramos la cruz,
nos damos cuenta que es mucho más profundo, aunque esto, la verdad que es algo tremendo y nos llama la atención y está para destacarlo. Cuando nosotros miramos la cruz, nos damos cuenta que allí sucedió algo mucho más profundo, que se pagó un precio también por nosotros y que es necesario que nosotros en esta mañana hermosa que el Señor nos permite vivir, podamos reconocer el precio que se pagó por nosotros. Porque Jesús no solo arriesgó su vida, sino que el Señor la entregó por cada uno de nosotros. No entró con la posibilidad de morir, sino que Él sabía que iba a morir. Y sabiendo que iba a morir, dice la palabra que Él enfrentó la cruz. Fue hacia ese lugar. ¿Se recuerdan la oración del Señor Jesús aún en el Getsemaní? Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y Él comenzó este camino hacia la cruz. Y es importante que nosotros podamos entender esto, porque si aquellos que fueron rescatados por ese hombre o por esos bomberos de aquel entonces, al día de hoy pueden recordar y no pueden olvidar lo que alguien hizo por ellos, ¿cómo podríamos nosotros, como hijos de Dios, olvidarnos o no reconocer o no conocer el precio glorioso que el Señor Jesucristo pagó por cada una de nuestras vidas? Entonces, entender que Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros en aquel momento, que Él pagó ese precio por nuestras vidas, hace que nosotros podamos entonces abrazar con dignidad el llamado, la salvación que el Señor nos ha dado. Porque si es gratis para nosotros, porque decimos la salvación es por gracia, la recibimos por fe. Y es cierto, es un regalo de Dios. Pero alguien pagó por ese regalo glorioso de nuestra salvación y fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso la necesidad en esta mañana y por eso el título que le pusimos a esta predicación, en nuestro lugar, el precio de nuestra redención. En nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar, allí está el Señor Jesús muriendo por nosotros. Ahora, cuando nosotros comprendemos el precio incalculable, grandioso que se pagó por cada una de nuestras vidas, entramos en un compromiso más profundo para poder vivir dignamente conforme a lo que se pagó por nosotros. ¿Vieron que sucede que cuando no se sabe el valor de algunas cosas, es como que no las cuidamos tanto? Pero cuando entendemos el valor, cuando entendemos que se pagó un alto precio por aquellas cosas que por allí nosotros poseemos, entonces la cuidamos, ¿ah? Tratamos de guardarlo, tratamos de que nadie lo dañe, lo cubrimos porque sabemos el valor que tiene eso. Y sucede que cuando nosotros conocemos el valor que el Señor pagó por nosotros, el precio que se pagó por nosotros, entonces eso hace también que nosotros podamos corresponder de una manera más profunda, con más compromiso, la vida que el Señor nos ha dado, para poder disfrutarla, para poder vivirla conforme a la voluntad del Señor. El apóstol Pedro, y yo le invito a que vaya abriendo su Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, si tiene la Biblia por allí, o quizá la aplicación. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18. Nosotros nos encontramos allí que el apóstol Pedro les enseña a los hermanos, a quienes les escribió, hermanos que están viviendo en presiones diarias por haber abrazado el Evangelio. Él les enseña a través de la palabra del Señor de que Dios no se ha olvidado de ellos, así como tampoco se ha olvidado de nosotros. Dígale al que está al lado suyo, Dios no se ha olvidado de vos. Dios no se ha olvidado de vos. Les enseña que a ellos les pertenece, que nosotros le pertenecemos a Dios, porque Él nos ha comprado. Todo lo que nosotros adquirimos, antes de que nosotros paguemos el precio, no nos pertenece. Pero cuando nosotros pagamos el precio por algo, entonces eso ya nos pertenece. El Señor ha pagado un precio por tu vida, por mi vida. Entonces nosotros le pertenecemos al Señor.
Y el apóstol Pedro les hace mirar y nos hace mirar el gran valor de la cruz, el precio que se pagó por nosotros para que pudiéramos pertenecerle a Dios. Todos sabemos y nos reconocemos como hijos de Dios, aquellos que hemos venido a los pies de Cristo y nos hemos rendido. Y entonces reconocemos ahora que tenemos una vida nueva. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar el precio que se pagó para que nosotros perteneciéramos a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Y entonces el apóstol le habla allí a los hermanos a quienes les escribió. Y también esta palabra viene para nosotros en esta mañana, para quienes estamos acá y también quienes nos están observando a la distancia. Y dice la palabra, sabiendo que fuiste redimidos. Esta palabra redimidos es comprados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que le está diciendo antes de rendirse, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las turbulencias de la vida que nos toca pasar muchas veces, porque eso es lo normal al vivir en esta tierra, y como peregrinos que estamos transitando, vuelvo a repetir, peregrinos que estamos transitando, estamos de paso por esta tierra, ni usted ni yo nos vamos a quedar a vivir para siempre acá. En cualquier momento viene el Señor a llevarnos, o cada uno se irá por su cuenta, que es lo mismo, vamos a llegar allá. Pero estamos de pasadita por esta tierra. Y entonces mientras peregrinamos por esta tierra nos está diciendo que nos enfoquemos más allá de toda situación que podamos estar viviendo en esta tierra, en este mundo, que podamos enfocarnos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Les recuerda y nos recuerda que fuimos redimidos, comprados por precio. Eso dice la palabra. Fuiste rescatados, comprados. Ahora pensemos por un momento que el Hijo de Dios haya sido humillado, haya sufrido lo que sufrió, vergüenza, sufrimiento, para sacarnos de donde nosotros estábamos en pecado, en muerte, en tiniebla, y llevarnos a la gloria y llevarnos a esta vida hermosa que Él ha preparado para nosotros. Esto no tiene comparación, amado hermano, con nada en la historia de la humanidad. Lo que Cristo hizo por nosotros, eso, amado hermano, es algo eterno, es algo glorioso. Y nosotros, por ejemplo, ahora que alabábamos al Señor hace un momento y glorificábamos su nombre y lo exaltábamos, esto es una razón por la cual lo hacemos. Porque hay agradecimiento en nuestro ser al reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Años atrás, ustedes se recuerdan, ahora ya no se ve tanto, pero años atrás estaba de moda usar una crucecita. ¿Vieron que ahora ya casi no se ve? Pero antes sí estaba de moda. Y yo no digo que eso sea pecado, pero me lleva a reflexionar que en el pasado, por ejemplo, la cruz hablaba de maldición. En el pasado la cruz era un símbolo de vergüenza, de castigo. Nadie quería mostrar una cruz, por ejemplo, en la sinagoga, en una iglesia. Allá en el pasado estoy hablando. Nadie se atrevía a poner una cruz como un adorno, porque eso era maldición. Estaba destinado para aquellos que delinquían, que eran delincuentes, mejor dicho, que hacían las cosas mal y allí morían en ese lugar. Pero sin embargo, el Señor Jesús, ese instrumento de dolor, de sufrimiento, Él lo convirtió en el símbolo de gracia y amor. Él lo convirtió. Nosotros acá a la entrada tenemos una cruz. ¿Pero qué es la cruz? La cruz nos habla de amor. La cruz nos habla de misericordia. Nos habla de compromiso.
nos habla de que alguien, Jesús, pagó el precio por usted y por mí. Ahora, cuando el apóstol Pedro habla de redimir, esto significa justamente esto: pagar el precio para liberar a alguien. En el pasado, en aquel tiempo, estaban los esclavos y ellos no podían liberarse a ellos mismos. Entonces venía alguien con mucho dinero, alguien rico, y venía y compraba al esclavo. ¿Pero para qué lo compraba? Para explotarlo, para hacerlo trabajar, ¿verdad? Para beneficiarse de él. El esclavo no podía comprarse a sí mismo para liberarse, no tenía los recursos. Pero allí venía aquel hombre que lo compraba para explotarlo. Ahora, el Señor Jesús, Él nos compró a nosotros para liberarnos. Nosotros hoy podemos disfrutar de la libertad en Cristo por el precio que Él pagó por nuestras vidas. Así que Él no nos compró para explotarnos, sino para liberarnos. Y dice la palabra y aclara que no nos compró con plata, con oro, con cosas materiales, sino con su sangre preciosa. Así que usted y yo valemos la sangre de Cristo. Tu salvación, mi salvación, no fue barata. Costó la sangre de Cristo Jesús. Y allí encontramos nuestro valor real como hijos de Dios. No son nuestras capacidades, si es que la tuviésemos, la que nos da el valor. No son nuestros recursos que nosotros podemos tener las que nos dan valor. No está nuestra identidad allí, en lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestro valor, nuestra identidad está en lo que Cristo hizo. Está en el mismo Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 2, versículo 14, en la NTV. Vamos a esperar que lo busquen. En Tito, capítulo 2, versículo 14, nos enseña la palabra algo hermoso de lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Que no solo fuimos redimidos del pecado, sino que fuimos comprados para Dios. Entonces ahora le pertenecemos a Él. Y dice la palabra que Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Vuelvo a repetir. Él dio su vida, el Señor Jesús, para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos de hacer buenas acciones. Así que ahora somos posesión del Señor, porque Él pagó el alto precio. Primera de Corintios 6:20 en la NTV dice: porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Gloria a Dios. Es el mismo Señor Jesús que nos ha rescatado, nos ha comprado, nos salvó del pecado, de la esclavitud del pecado, pero también de nosotros mismos. De nosotros mismos, de lo que nosotros éramos. Nos rescató del pecado que nos esclavizaba, pero nos rescató del pecado que nosotros amábamos, que nosotros acariciábamos. De eso nos rescató el Señor, de la esclavitud del pecado. Nos rescató del pecado cuyo placer era nuestra prioridad. Nos rescató del mismo infierno. Si nosotros no entendemos el precio de nuestra redención, lo que se pagó por nosotros, entonces nosotros no vamos a poder vivir a la altura de lo que tenemos que vivir como hijos del Señor. Y ojo, no estoy hablando de estructuras legalistas, de cosas que tenemos que hacer, sino de poder disfrutar de la gloria, de la santidad. Por ejemplo, disfrutar de un día domingo, de venir a la casa del Señor, alabar, escuchar la palabra, después ir a la casa y seguir disfrutando de la familia. Y la semana, disfrutar también en su presencia. Todo eso al entender el precio que se pagó,
nos damos cuenta que no es que le pertenecemos a Dios solamente el día domingo cuando venimos a la iglesia. No le pertenecemos a Dios simplemente esos momentos cuando nos tomamos para orar en nuestros hogares o leer la Biblia. O cuando nos conectamos vía online los días martes en oración. No, nosotros les pertenecemos al Señor siempre y le perteneceremos eternamente y para siempre. Amén. Porque Él nos ha tomado en sus manos. Usted y yo fuimos rescatados de una vida vacía. Por eso dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era la manera de vivir que teníamos antes de conocer al Señor? Vana, sin sentido, sin propósito. Sin sentido, sin propósito. Era imposible, vuelvo a repetir, salir de ese estado por nuestros medios, pero Cristo lo hizo posible. Él lo ha hecho posible. Él nos ha liberado de esa vida sin sentido. ¿Ah? Cristo, cuando nosotros vemos la cruz del Calvario, nos damos cuenta ese proceso que pasó en ese lugar. Él sufrió físicamente, como ya sabemos, y nos declara también la palabra del Señor, que fue desgarrada su carne, fue castigado de una manera tremenda. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Pero no solamente físicamente sufrió, sino que también sufrió emocionalmente. Sus mejores amigos, ¿se recuerdan? Lo abandonaron. Lo trataron desconsideradamente, lo vendieron, lo traicionaron, lo abandonaron. Pero no solamente sufrió emocionalmente y físicamente, sino que también espiritualmente. Porque en ese lugar sufrió acoso de los ataques de las tinieblas. En ese lugar mientras estaba allí, en la cruz del Calvario, para que se rindiera, para que abandonara todo. Él experimentó la soledad, no solo de los amigos, sino hasta del mismo Padre. ¿Se recuerdan la frase del Señor Jesús en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí estaba Jesús, pasando por esa copa amarga, pasando por ese proceso. Pero ¿sabe qué estaba en la mente de Cristo Jesús? Usted y yo, la iglesia. Estaba usted, estaba yo en la mente del Señor. Y Él enfrentó la cruz con todo lo que eso significa por amor a nosotros. Hay un salmo, el Salmo de David, que revela, porque es un salmo mesiánico, que nos habla de lo que el Señor Jesús sufrió en ese momento. Salmo 22:13 dice: abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Y luego dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Alguien escribió: la cruz pone a prueba mi estilo de vida, porque el comprender el precio que se pagó por nosotros, entonces ahora nos hace evaluar cómo es que estamos cada uno de nosotros viviendo, cuál es nuestra manera de vivir, ahora reconociendo el precio que se pagó por nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a ver el precio tan profundo que Jesús hizo por nosotros, entonces nosotros debemos comenzar a vivir, a corresponder conforme al amor, al compromiso, ¿verdad?, que el Señor sufrió por nuestras vidas. Ahora, ¿qué es vana manera de vivir? Como decíamos recién,
Cuando hablamos de vana, estamos hablando que es una vida sin propósito, sin contenido. Y esto es lo que el mundo ofrece. Es el estilo de vida que llevábamos antes de venir a Cristo. Es un estilo de vida que produce en nosotros un sentido de falta de realización. Adquirimos cosas, hacemos cosas, pero todavía continúa ese sentido que falta algo más, falta algo más. Y el único que puede llenar nuestras vidas completamente es Jesús. Es Cristo Jesús. Por eso la importancia de lo que estamos hablando y lo que estamos viendo hoy en esta mañana, por la gracia del Señor. Todos tenemos propósitos ahora en Cristo, porque Él nos compró. Todos tenemos aquello que nos hemos rendido al Señor. Propósito en el Señor, el que canta, el que predica, el pastor, el albañil, el panadero, el cocinero, el que trabaja en la farmacia, el metalúrgico. Todos ahora tenemos propósito por ese precio que se ha pagado por cada una de nuestras vidas. En Cristo, nuestra vida, tu vida, encuentra el propósito necesario para seguir avanzando. Tu vida ahora tiene sentido. Tu vida ahora tiene valor eterno. Porque todos fuimos comprados con la misma sangre, con el mismo precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misma sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Dice el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata fuimos comprados, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nosotros encontramos entonces el centro de todo lo que venimos hablando. Que no solamente fuimos rescatados, sino que fuimos limpiados, somos limpiados por la sangre de Cristo, porque Cristo cargó nuestra rebelión, cargó con nuestra culpa, con nuestra corrupción, con nuestra vergüenza. Pecado en la Biblia tiene muchas connotaciones, por ejemplo, fracaso, rebelión, transgresión, desviarnos del camino correcto, mancha, infidelidad, entre muchas más. Ahora, el Señor Jesús tomó todo eso y lo llevó a la cruz por nosotros, porque ese era nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz, dice el profeta, fue sobre Él. El castigo, lo que nosotros merecíamos, Él lo sufrió. Había que pagar un precio delante de la justicia de Dios, porque el pecado es muerte. Pero la dádiva del Señor es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús solamente. Así que Él fue tratado como nosotros merecíamos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. A Él le fue imputado toda nuestra podredumbre de pecado, todas nuestras injusticias, todos nuestros males fueron cargados sobre Él. Y ahora sobre nosotros es imputado la justicia, la santidad de Dios. Por eso es que no podemos vivir la gracia de Dios fuera de Cristo. Porque es en Cristo que nosotros encontramos el plan de Dios para nosotros, el propósito de Dios. Porque fue Él quien pagó el precio por nuestro pecado. Así que nuestros pecados, mi pecado, no era pequeño, como dice Evita, pequeño. No era leve, no era inofensivo, hasta el punto que requirió la sangre del Hijo de Dios para quitar ese pecado. No era algo livianito lo que nosotros traíamos sobre nuestros hombros, aunque nosotros lo habíamos normalizado, pero delante de Dios. Nosotros vemos lo que es el pecado. Delante de la santidad de Dios, nosotros podemos reconocer lo que significa nuestro pecado. Si aún lo que nosotros pensamos que es justo, delante de la justicia de Dios como un trapo sucio, impuro, ¿cuánto más nuestros pecados, aquellas cosas impuras?
Por eso habla la palabra del Señor, lo que el apóstol Pedro dice: la sangre de un cordero sin mancha. Ahora reflexionemos y meditemos en esto. El Señor Jesús no pecó nunca en su vida. Nunca se manchó, nunca se rindió ante la rebelión. No había alguien tan limpio como Él, y sin embargo, Él cargó con toda nuestra contaminación. Aquel que no hizo pecado alguno, se hizo pecado por todos nosotros. Por todos, por cada uno de nosotros, amados hermanos. Esa rebelión, vuelvo a repetir, que teníamos y traíamos nosotros en contra de Dios, le fue imputada a Él. La iniquidad que nosotros teníamos le fue imputada a Él, pero también fue pagada. Escuche esto: a base de su desnudez, de su vergüenza, de bofeteadas, de salivas, de látigos, de clavos, sangre, sufrimiento, soledad, sed extrema. Así de grande ha sido mi iniquidad. El Señor Jesús, hablando de una mujer, enseñándole a los discípulos, les dijo: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Pero si nosotros desconocemos de dónde nos sacó el Señor, ¿cuánto vamos a amar? Pero cuando reconocemos quiénes éramos, porque no podemos mirarnos antes de Cristo y decir: no, yo ya era una buena persona. No. Porque no reconoceríamos entonces el perdón, el sacrificio de Dios por nuestras vidas. ¿Y cómo sería nuestro amor? Si yo ya era bueno, no hacía falta que Cristo muriera por mí. Yo era tan bonito. No, amado hermano. Estábamos en la inmundicia, llenos de pecado, de mal olor. Eso éramos nosotros. Y era necesario que Cristo Jesús, el amado Jesús, a quien ahora nosotros adoramos y bendecimos en agradecimiento por lo que hizo por nosotros. Es necesario reconocer, mirar hacia atrás y ver lo que éramos, para ser agradecidos y vivir conforme al precio que se pagó por nosotros. Un alto precio, porque mi pecado era muy profundo. Nuestros pecados. Oh, pero yo nunca maté, yo nunca robé. No se trata de eso, hermano. Se trata que no estábamos en Cristo. Se trata que no estábamos en Dios. Pero Él pagó un alto precio para que nuestros pecados sean limpiados. El apóstol Juan, en 1 Juan 1:7, él dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo. Y es en esto lo que en esta mañana tenemos que reflexionar, y estamos reflexionando, ya estamos terminando. Una semana diferente que todo el mundo recuerda. Se van a pasar en los canales de televisión películas antiguas y muchas veces ni siquiera relacionadas con el Señor Jesús, pero como es de aquellos lados, entonces se ponen. Hay gente que se recuerda, así Semana Santa, y Semana Santa no hay que comer carne. Lo único que se sabe, ¿qué sabe de Semana Santa que no hay que comer carne? Nada más. Semana Santa tengo que ir a misa. Nada más. Pero no debe suceder eso con nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que aprovechar esta semana para reflexionar en lo que significa realmente para nosotros, de que Él tomó nuestro lugar y pagó un alto precio por nuestra redención. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Ahora que el Creador del universo, completamente santo, muriera por nosotros, criaturas rebeldes, llevándonos de la muerte a la vida, amado hermano, esto nos da propósito, nos da significado, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros, porque Él lo hizo para que nosotros viviéramos por Él
y para Él. Precio ha sido pagado. Ahora tenemos amo, tenemos dueño, tenemos Señor. Pero debemos reconocer lo que Él hizo por nosotros. Porque que Dios pagara semejante precio en la cruz para liberarme aún de mí mismo, como decíamos recién, del pecado, del mundo, de la oscuridad, de la vana manera de vivir, solo trae gozo y propósito en Dios. El valor de la cruz, no la encontramos en la madera de ese instrumento de terror, sino en el Cristo crucificado y resucitado por amor a nosotros. Usted y yo encontramos el valor de la cruz en el hecho de que Jesucristo se dio todo, derramando su preciosa sangre para limpiarnos y salvarnos de todas nuestras maldades. La razón que nosotros sabemos que somos de gran valor para Dios es porque Él pagó el precio más valioso que Él podía pagar por cada uno de nosotros. Pero hoy, antes del domingo de resurrección, yo le invito a detenerse conmigo. Yo le invito a pararnos juntos. Le invito a reflexionar, a meditar en esa cruz, en ese Cristo pagando el precio por nosotros. Detengámonos por un momento en el costo que se pagó, en ese precio glorioso. No saltemos del domingo de Ramos al domingo de resurrección sin antes detenernos. Quedémonos un momento en la cruz. Y si estamos viviendo livianamente, recordemos el precio. Si estamos viviendo una vida descomprometida, recordemos el precio. Si te sentís sin valor, mira la cruz. Si te alejaste, volvé hoy. Y rindámonos juntos. La gracia salvadora está fluyendo. Su amor, su misericordia se renuevan cada día para nosotros. Que en este domingo de Ramos, reconozcamos al Cristo Jesús que se dio todo por amor, y que correspondamos a ese amor y a ese precio pagado con la ayuda del Señor en profundidad. Póngase de pie por un momento. Le invito, ponga una mano en su corazón y oramos al Señor. Señor, aquí estamos. Hemos escuchado tu palabra, Señor.